yo de ella resaltaría la continuidad y la coherencia, ¿no? Porque, en fin, todos los escritores escriben, pero normalmente pues puede haber pequeñas lagunas, porque es muy difícil, digamos, recargar un poco el depósito, ¿no? con experiencias y conocimientos suficientes para traducirlos en una novela. Pero en ella es casi, no digo una novela al año, porque no, pero 2 o 3 años, tal, muchísima una continuidad, ¿no? Intercalado además con obras de ensayo, como sabéis, que también va muy bien, según dice ella, y que además se comprende para que la cabeza descanse un poco, pero aún así es trabajo. Entonces esa coherencia, esa continuidad y luego la coherencia de su mensaje, que es claramente un mensaje feminista, pero no es un feminismo beligerante ni muchísimo menos fanático, todo lo contrario, es más bien una reflexión y un análisis muy profundo sobre la imagen de la mujer a lo largo de la historia, sobre todo a través del cine y del arte que ella conoce fenomenal. Entonces, claro, es un feminismo muy sutil y además aderezado prácticamente siempre de la ironía esa, que es lo que, en fin, yo más me gusta, bueno, me gusta todo, ¿no? Pero es que se encuentra incluso en las escenas más crueles, en las más tremebundas que abundan en su obra, te encuentras siempre esa cosa así un poco como de burlona, ¿no? De decir, de no creérselo un poco, ¿no? Y eso, en fin, es como lo que yo más distinguiría es eso, aparte ya del lenguaje, que parece que es muy sencillo, pero que lleva detrás horas y horas de depuración, porque, en fin, los que escribimos un poco lo sabemos, ¿no? De momento es como el colofón porque aunque tiene mucho, como antes comentábamos, pero estas tres, claro, es una trilogía, un tríptico, que además tienen también, a pesar de estar también separadas entre ellas por años, tienen también un racking, se dice, como se dice, ¿no? En el cine, que ves que hay también un enlace, ¿no? Como las tres joyas ensartadas en un mismo collar, y que además también son muy distintas, al mismo tiempo que son, como digamos, de la misma familia, pero cada uno tiene su carácter, como pasa a veces con los hermanos, ¿no? Que son de los mismos genes, pero que cada uno no se parece nada. Y en este caso las tres tienen una personalidad muy marcada. Para mí una cosa muy importante en Pilar es que ella todo el conocimiento que tiene lo sabe transmitir sin ningún afán pedagógico, y eso le veo muchísimo mérito porque ella es profesora, ha sido muchísimos años profesora, y es inevitable que una persona que ha estado enseñando tantos años tenga una tendencia un poco a soltar, digamos, el sermón o el rollo, me refiero con un fin pedagógico o didáctico, pero en cambio en sus novelas no lo ves eso en absoluto, y todo ese conocimiento que ella tiene sabe transfigurarlo en historias, digamos, sugerentes y envolventes que te atrapan y que te enseñan, pero sin que en ningún momento digas esto que me está contando, o sea, y eso le veo muchísimo mérito, que además yo creo que ni ella lo sabe, o sea, ella, porque lo practica de una manera natural. También cuando habla no es una persona en absoluto que esté así poseída ni nada pretenciosa, al revés, la veis casi como una ingenuidad o inocencia que llama la atención, además en contraste pues con la maldad o la perversión que luego es capaz de expresar en sus palabras. En ese aspecto yo creo que ella de manera instintiva es como, digamos, astuta, o sea, sabe, digamos, orienta sus ensayos como para seguir eso, retroalimentando luego sus obras de ficción, y está todo es como hay una osmosis entre una cosa y otra, porque las novelas desde Las Brujas, desde Cocteau, en fin, yo tampoco ahora me sé de memoria las de Las Brujas, y la tengo más fresca porque es reciente, y la de Cocteau también, y el proyecto en el que está ahora, que no digo nada porque es mejor no comentarlo, pero bueno, que siempre hay un vínculo, y en ese aspecto yo creo que ella sabe muy bien cómo, digamos, investigar un tema y de cierta manera luego, digamos, reciclarlo para lo que es la ficción, ¿no? Y está todo forma un corpus que está entre lo natural, lo sobrenatural, y siempre, como ella también ha explicado más de una vez, en esa frontera, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre el hombre y la mujer, entre el animal y el Homo sapiens, siempre, ¿no? La bestia y el hombre. Yo creo que las antiguas ofrece, porque ya como decíamos antes, son muy variadas las tres. Yo empezaría por empezar por el final, que además ahora también lo tendría fácil, porque vete a buscar ahora, como los libros están muchos descatalogados, es un problema. Yo creo que empiece por el amante y luego vaya para atrás, y que no va a encontrar cada vez siempre un estímulo para seguir, porque lo que pasa con ella, si la conoces ya te engancha.
siempre, claro, que tu pensamiento o tu sensibilidad esté acorde con su trabajo. Claro, tampoco vas a pedir peras al olmo, pero bueno, yo creo que empiecen por el amante, que además como empieza por A, pues por orden alfabético, que empiecen del final para hacia el principio.